¿Cuándo se van a dar cuenta de que este es el top de las 5 superestrellas más infravaloradas que han existido en la WWE? A lo largo de la historia de esta compañía ha habido muchos luchadores que merecían mucho más, no solo ganar el campeonato mundial, sino también el respeto y el reconocimiento del público y de la compañía. Con el reciente empuje que está teniendo Chad Gable, uno de los luchadores más infravalorados que ha tenido la compañía, pero que poco a poco se ha sabido ganar el respeto de todos, incluyendo de los directivos, se me ocurrió que un top 5 superestrellas más infravaloradas de la historia de la WWE que merecían mucho más y que quizás Chad Gable sí lo va a conseguir y tener ese respaldo, reconocimiento y redención para convertirse en campeón mundial y sobre todo para tener el reconocimiento de la empresa. A lo largo de la historia ha habido muchísimos luchadores infravalorados, pero hoy voy a poner un top 5 en los que creo que verdaderamente merecían no solo el reconocimiento, sino haber ganado más campeonatos mundiales, porque su talento lo ameritaba completamente. Shelton Benjamin nació en 1975 en Carolina del Sur, Estados Unidos. Antes de llegar a la lucha libre profesional, destacó como un luchador amateur y fue uno de los atletas más prometedores de la Universidad de Minnesota, donde entrenó junto a Brock Lesnar. Su carrera en WWE comenzó a principios de los años 2000, primero como miembro del Team Angel, junto a Kurt Angle y Charlie Haas. Desde el principio llamó la atención por su increíble capacidad atlética, combinando fuerza, velocidad y una agilidad poco común. Más tarde desarrolló una exitosa carrera individual, ganando campeonatos intercontinental y campeonato de los Estados Unidos múltiples veces y varios títulos en parejas. Shelton es capaz de realizar movimientos espectaculares que muy pocos luchadores podían ejecutar. Sería la envidia de cualquiera que entienda un poco cómo funciona la psicología dentro del ring. Es un luchador espectacular con un físico maravilloso y aún así nunca le dieron la oportunidad que verdaderamente merece. Se considera que Shelton Benjamin está infravalorado porque nunca recibió una oportunidad seria para enfrentar a un campeonato mundial. Mientras otros luchadores con menos talento dentro del ring alcanzaron la cima dentro de la empresa, él quedó relegado a una zona media cartelera y quedó atrapado para siempre, pues nunca fue capaz de salir de allí. Rick Rude, cuyo nombre real es Richard Rude, nació en 1958 en Minnesota, Estados Unidos, y es recordado como uno de los mejores villanos de la historia de la lucha libre profesional, con un físico impresionante, un enorme carisma y una gran capacidad para provocar al público. Se convirtió en una de las estrellas de las décadas de los 80 y de los 90. Comenzó su carrera a principios de los años 80 y rápidamente llamó la atención por su presencia y sus habilidades en el micrófono. Tras pasar por varias empresas importantes, llegó a la WWE en 1987, donde alcanzó la fama mundial. Allí desarrolló el personaje de Ravishing Rick Rude, un luchador arrogante que presumía constantemente de su físico y que se burlaba de los aficionados antes de cada combate. Sus promociones eran tan efectivas que conseguía que miles de personas lo abuchearan cada noche. Durante su etapa en WWE protagonizó rivalidades memorables con algunas de las superestrellas más grandes de la época. Sin embargo, una lesión le impidió desarrollar todavía más su carrera dentro de WWE. Tras abandonar la compañía, continuó brillando en WCW, donde demostró que era mucho más que un personaje. Además, formó parte de facciones importantes y siguió siendo uno de los luchadores más respetados del negocio. Muchos consideran que Rick Rude está infravalorado porque, aunque fue una gran estrella, rara vez aparecía en las conversaciones sobre los mejores luchadores de todos los tiempos. Su trabajo como villano era excepcional y lamentablemente le tocó coincidir con Shawn Michaels, que tenía un personaje similar y que es el mejor en toda la historia, y yo siento que lo opacó bastante. Además de, por supuesto, ser un pionero y un revolucionario para la época. Su leyenda fue eclipsada por las lesiones. Su legado suele pasar desapercibido para muchos aficionados más jóvenes. X-Pac nació en 1972 en Minneapolis, Estados Unidos, y es uno de los luchadores más influyentes de la Attitude Era. Aunque nunca fue la cara principal de la WWE, su impacto en la industria fue mucho mayor de lo que muchos recuerdan. Comenzó su carrera en los años 90 y alcanzó la fama como 1, 2, 3 Kid, protagonizando una de las mayores sorpresas de la historia al derrotar a Razor Ramón cuando era prácticamente un desconocido. Más tarde pasó por la WCW, donde formó parte de la NWO bajo el nombre de Six, antes de regresar a la WWE. Obviamente su etapa más recordada llegó como miembro de D-Generation X, uno de los grupos más populares. A pesar de no haber sido campeón mundial, X-Pac está considerado como uno de los luchadores más importantes de su generación. Su estilo rápido, su capacidad para contar historias y su participación en dos de las facciones más legendarias de la historia le convierte en una figura clave de los años 90. Y muchos, entre los que me incluyo, consideramos que merecía un campeonato mundial en la mejor etapa de su carrera.
Dolph Ziggler, cuyo nombre real es Nick Nemec, nació en 1980 en Ohio, Estados Unidos. Antes de convertirse en una estrella en WWE, fue un destacado luchador amateur, llegando a establecer récords universitarios de Kent State gracias a su talento y ética de trabajo. Firmó con WWE en 2004 y empezó un largo camino hasta llegar a la élite de la empresa. Tras varios personajes y etapas en desarrollos, encontró el éxito bajo el nombre de Dolph Ziggler. Rápidamente se ganó la reputación de ser uno de los mejores vendedores de movimientos o seller de toda la industria. Su capacidad para hacer que cada combate pareciera importante y para hacer lucir bien a sus rivales le convirtió en uno de los luchadores más fiables de la WWE. A lo largo de su carrera ganó 2 veces el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados, varios títulos intercontinentales en parejas y el de los Estados Unidos. Uno de los momentos más icónicos de su carrera llegó cuando canjeó en 2013 ese tan ansiado Money in the Bank contra Alberto del Río, y el público tuvo una de las explosiones más épicas que el mundo recuerda. Muchos aficionados pensaron que ese sería el inicio de una larga etapa como estrella principal de la compañía. Sin embargo, ese momento nunca llegó. La consolidación se quedó atrás. A pesar de ofrecer grandes combates año tras año y demostrar que podía conectar con el público tanto como luchador técnico, como villano o como héroe, WWE rara vez apostaba por él como una de sus máximas figuras. En numerosas ocasiones fue utilizado para impulsar a otros talentos, perdiendo rivalidades importantes a pesar de su popularidad, de su actuación dentro del ring y de lo grande y bueno que era. Y si te estás preguntando cómo era infravalorado si ganó 2 veces el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados y tenía el amor del público, pues simplemente Ziggler merecía más. Tenía tanto carisma, habilidad en el micrófono, una conexión con los fanáticos a nivel de ring incomparable, se movía dentro del ring espectacularmente, y quizás su mayor talento fue su mayor desgracia, pues ser un gran vendedor de movimientos le convirtió en blanco perfecto para impulsar a otros luchadores y no a sí mismo. Fue un luchador comodín que cada vez que la compañía lo necesitaba, tiraba de él, y por eso justamente es infravalorado, porque merecía muchísimo más, varios campeonatos mundiales y sobre todo el campeonato mundial de la WWE. Pero más allá de los campeonatos y más allá de todo, merecía algo de WWE que nunca lo obtuvo, y por eso es infravalorado, merecía reconocimiento. William Regal, probablemente uno de los luchadores más buenos, técnicos, dentro del ring, que nunca merecieron el reconocimiento que se merecía. Lo tenían para hacer segmentos de humor y sobre todo para impulsar a otros luchadores, pero el talento de Regal le daba para convertirse por lo menos en una vez en campeón mundial. Al final quedó en la nada, pero por lo menos el público sí supo reconocer el gran potencial que tenía este luchador. LA Knight, aunque este luchador aún está a tiempo de convertirse en campeón mundial, el público lo reconoce, pero la empresa no terminan de darle ese empuje estelar que tanto merece. Tiene el físico, el atractivo, tiene un gran micrófono y sería un excelente campeón mundial, yo creo que más que demostrado, simplemente le falta esa confianza. John Morrison, Johnny Impact, Johnny TV, Johnny Mundo, Johnny TNA, Johnny como lo conozcas, este luchador es un eterno infravalorado y probablemente el que más me ha dolido dejar fuera del top 5. El luchador merecía completamente estar en planos estelares, original, único e innovador. Podría haberse convertido en un gran campeón mundial. Lamentablemente, el día que tuvo que defender a su chica, Melina, de David Batista, los rumores afirman de que no lo hizo, y esto no le gustó a Vince McMahon, lo que le dejó para siempre, eternamente en la escena Midcard. Mr. Kennedy, probablemente el luchador con más mala suerte de la historia, pues cuando iba a tener varios ángulos que lo iban a empujar a los planos estelares, simplemente por un motivo u otro se cayeron. Cuando ganó el maletín, se lo quitó Edge, porque presuntamente tenía una lesión que iba a durar más de un año, pero al final esa lesión no resultó ser nada, los médicos se habían confundido, y cuando iba a tener ese ángulo en el que iba a ser el hijo de Vince Kennedy McMahon, ocurrió la tragedia de Chris, y simplemente quedó relegado a la nada. Y por último, la infame historia que conocemos todo. Mr. Kennedy aplicó un back suplex a Randy Orton y este se hizo daño, y fue a Vince a decirle que había que despedir a Mr. Kennedy. El destino y la mala suerte se dieron la mano con este luchador. Zack Ryder o Matt Cardona. La verdad es que este luchador en las independientes sí se supo ganar su hueco con su carisma y su habilidad en el ring, pero abrió puertas que WWE se las cerró, pues no le ve más que como un jobber, ni siquiera está en la escena Midcard, es un jobber de catedral. Lamentablemente en algún punto de su carrera sí parecía que iba a repuntar, pero se quedó en la nada misma. Antonio Cesaro o Claudio Castagnoli, el único que al ponerlo en esta lista he sentido que está justificado. Y me explico. Antonio Cesaro es un ring performance espectacular. Creo que dentro del ring es uno de los mejores luchadores que yo haya visto en toda mi vida. Lamentablemente le falta muchísimo carisma y micrófono, y eso hace mucho al luchador, y en este caso la WWE nunca le dio un empuje estelar por la falta de carisma y de micrófono. De haber sido de otra manera, seguramente hubiese convertido en campeón mundial.
Wade Barrett, cuyo nombre real es Stuart Bennett, nació en 1980 en Inglaterra y es uno de los luchadores más recordados de la WWE por su enorme potencial que mostró y por las oportunidades que muchos creen que nunca llegaron a concretarse. Con una gran presencia física, una voz imponente y una habilidad natural para hablar frente al público, parecía destinado a convertirse en las principales estrellas de la empresa. Su gran salto llegó en 2010 cuando ganó la primera temporada de NXT y después formó la facción llamada Nexus. El grupo atacó varias veces a superestrellas, llegó a poner en jaque a toda la compañía, convirtiendo a Barrett en uno de los villanos más importantes del momento. Durante los años siguientes protagonizó rivalidades importantes y ganó 5 veces el campeonato intercontinental. Además, creó momentos muy recordados con grupos como The Core y más tarde The League of Legends. Su personaje destacaba por su autoridad, su agresividad y la capacidad en el micrófono que lo diferenciaba de muchos de sus compañeros. Sin embargo, cuando parecía estar cerca de dar el salto definitivo a la esencia principal, las lesiones comenzaron a afectar seriamente a su carrera. En varias ocasiones sufrió problemas físicos justo cuando estaba a punto de llegar el impulso. Ahora está en la mesa de comentarios, pero muchísimos, los que le conocimos en su gran era, queremos que regrese porque sabemos que su físico, su potencial, su ring performance y sobre todo su micrófono merece la pena volver a verlo y sobre todo infravalorado porque verdaderamente debió de ganar un campeonato mundial. Y hasta aquí ha llegado este top. Comenta quién crees que han sido los luchadores más infravalorados de la historia de WWE o cualquier otra liga. Dale a la campanita, suscríbete y dale al like para que el sueño continúe. Impossible, yeah, feet in the flame.